Estamos en la otra nueva edición de Desayunos de ADECA con el fin de acercar nuevos conocimientos o nuevas materias a los empresarios que por su actividad laboral les cuesta de alguna manera entrar en este tipo de cosas y nosotros facilitamos en que sus empresas sean más eficaces, más efectivas y al final de todo consigamos que el Parque Empresarial Campoyano siga siendo puntero en la ciudad. En esta ocasión nos van a acompañar 3 ponentes de la firma Garrigues, lo cual vemos que es interesante porque nos van a explicar materias sobre las novedades en el tema fiscal, mercantil y laboral y con estas novedades intentar, como he dicho antes, acercar a las empresas y agilizarlas de alguna manera. Agradecer al Banco Sabadell la colaboración que tienen en estos desayunos y decir también que tenemos preparados otros 3 desayunos en los cuales se va a hablar de distintos temas. Uno sería, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, porque la mayoría de las empresas de Campoyano son familiares, o muchas de ellas. Se va a hablar del tema del protocolo familiar. Vamos a dedicar el mes de mayo entero a hablar de la internacionalización de las empresas y terminaremos en junio con, gracias al Colegio de Economistas, con una explicación de lo que es el arbitraje y la mediación, porque es un tema que creemos interesante antes de emprender acciones judiciales, lo cual facilita mucho la integración también de las empresas y evitan gastos en la mayoría de los casos. Concretamente, viene a ser un 90% de las empresas, porque además el Parque Empresarial Campoyano es multisectorial, con lo cual es un vivo ejemplo de lo que es la estructura empresarial que prácticamente de España sirve muy bien. Las estadísticas de Campoyano podrían extrapolarse al resto de España. Hay cerca, ya he dicho, del 90% con menos de 10 trabajadores, incluso un 80% casi con menos de 5. Con lo cual estos desayunos ayudan mucho a que estas empresas se puedan poner al día fácilmente. Desde ADECA y desde el Parque Empresarial Campoyano lo que queremos transmitir otra vez es una actividad con unos elementos muy interesantes, como bien ha dicho el presidente Santos, referente a lo que pueda necesitar la pequeña y mediana empresa. Muy focalizado y, como siempre, intentar aterrizar el concepto para que cuando el empresario se vaya otra vez a su empresa consigamos que al menos ese punto práctico se lo lleve y lo pueda empezar a practicar o cuanto menos conocer, como va a ser hoy una sesión con 3 expertos de muy buen nivel, de un gran despacho, como es el despacho Garrigues, en el cual se van a abordar temas muy concretos, ¿vale? Estamos hablando de normativa de IVA, estamos hablando de normativas laborales y normativas mercantiles, societarias, en las cuales verdaderamente se pueden aplicar luego a un día a día muy correcto y sobre todo de normativa, que es lo más importante. Intentarlo focalizar va a ser bastante denso, sabemos que es una jornada densa, pero por eso también es bastante interesante y de ahí pues bueno, un poquito la atracción. Y una vez más agradecer al Banco Sabadell que esté con nosotros. Nosotros en primer lugar vamos a tratar del derecho que tiene un socio a que la sociedad le compre su parte en el supuesto de que, con ciertas condiciones, no se reparta un determinado nivel de dividendos. Se trata de una norma que ha recuperado su vigencia a partir del 1 de enero de este año, después de haber estado suspendida durante cierto tiempo, porque ya entró en vigor hace aproximadamente 5 años y, debido a ciertas polémicas o incertidumbres en su aplicación, quedó suspendida y es especialmente interesante por eso, porque a partir del 1 de enero recobra su vigencia y es muy interesante y muy importante para todo tipo de sociedades distintas de las cotizadas, que son pues, la gran mayoría de las que constituyen el tejido empresarial. Yo personalmente voy a exponer las novedades en materia de IVA. Vamos a hablar del nuevo servicio de suministro inmediato de los libros registro del IVA que va a entrar en vigor a partir del 1 de julio y que supone una revolución en la gestión que hasta ahora se realizaba en las empresas en cuanto al tema del IVA. Las empresas van a tener que adaptar sus sistemas de facturación porque hasta ahora llevaban los libros registros en interno y van a tener a partir del 1 de julio que tener que reportar esos libros registros telemáticamente a la administración en unos plazos muy reducidos de tiempo, con lo cual van a tener que adoptar una serie de mejoras informáticas, de sistemas y sobre todo también en el ámbito de la gestión y administración interna. Esta medida va a resultar obligatoria para las grandes empresas que tengan un volumen de facturación superior a los 6 millones de euros. Está suponiendo un esfuerzo importante de adaptación, es cierto, sobre todo con el reducido plazo con el que disponemos. Pero se supone que la Administración entiende que ese tipo de empresas, con el volumen que tienen, son capaces de hacer ese esfuerzo. Pero es verdad que se está suponiendo una dificultad importante en cuanto a la adaptación técnica. Lo que nos dicen es que al final va a haber una simplificación en las obligaciones formales de reporte de información. Hay determinados modelos que hasta ahora están presentando las compañías y que a partir de que entre en vigor esta modificación normativa van a tener que dejar de presentarlo. Y también van a disponer de un plazo adicional para realizar los ingresos derivados de las declaraciones de IVA, con lo cual
pues hay alguna, digamos, contraprestación a esa mayor carga o mayor obligación formal que van a tener. La Administración española está siendo pionera. O sea, en Portugal hay un sistema parecido, en Brasil hay un sistema parecido, pero el nuevo sistema de suministro inmediato de información que va a implantar la Administración Tributaria española va un poquito más allá. Lo que vamos a intentar dar es unas pinceladas de las principales novedades novedades laborales que ha habido. Nos encontramos en una época de una baja carga legislativa, como consecuencia un poco de la estructura actual del Parlamento. Entonces, al final, más que centrarnos en novedades, vamos a hablar de campañas de inspección de trabajo y de las sentencias más interesantes que ha habido últimamente, sobre todo del Tribunal Superior de Justicia a nivel comunitario. A nivel de campaña de inspección vamos a hablar de la Instrucción 3/2016, que es una instrucción que obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada. Hasta la fecha únicamente tenían que llevar un registro de las horas extraordinarias, pero actualmente ya todas las empresas, desde el 1 de enero del 16, tienen que llevar un registro diario de la jornada ordinaria con el fin de que la inspección pueda controlar si se realizan horas extraordinarias, no se realizan horas extraordinarias, etcétera. Entonces, bueno, vamos a dar un poco cuáles son las pautas que sigue un inspector cuando llega a una empresa y un poco para que las empresas sepan cómo actuar ante una inspección y sobre todo que puedan adaptarse y hacer las cosas bien. Y luego también vamos a dar una pequeña pincelada un poco de esa sentencia que tanto se ha hablado en los medios de comunicación últimamente sobre el tema de los contratos temporales, si la indemnización son 20 días, son 12. Pues bueno, es un tema que actualmente está en el candelero, hay un grupo de expertos que ha creado el Gobierno para hablar sobre ello. Probablemente tengamos que esperar a que el Supremo se pronuncie, pero bueno, la idea es un poco explicar a las empresas en qué punto está y qué es lo que puede suceder. Está habiendo mucha carga, ¿por qué? Porque al final cuando un trabajador es despedido, pues tiene un plazo que tiene que demandar y evidentemente todavía no sabe si va a prosperar o no va a prosperar hasta que no haya una sentencia del Supremo, pero sí que es cierto que empieza a haber sentencias de Tribunal Superior de Justicia que ya están pronunciándose a favor, otros en contra, pero hay muchos que a favor. Entonces al final, como el no ya lo tienes, en laboral no hay costas, pues la gente está reclamando y bueno, un poco la expectativa. Y sí que es cierto que nosotros, nuestro tamaño de empresa es un tamaño importante, que pueden tener mucha entrada y salida de trabajadores temporales al año y para ellos obviamente es un dato importante que les puedas tú dar una cierta seguridad de, oye, voy a tener que pagar 12, voy a tener que pagar 20 y al final está siendo una consulta muy recurrente que tenemos en el día a día nuestro.